Bueno, voy a brindar a ustedes con mi portuñol, porque no hablo muy bien español, pero intento fuertemente. Conto com a ajuda de vocês. Obrigada. Primeiro, necessito agradecer a Magali, que sempre recebeu meus correios e tentou contestar todo em português. Agradeço a Magali. E ao senhor Marcos Matos, que gentilmente aceitou minha ponência para esse congresso. Um pouco antes, em la cerimônia de abertura, a professora doutora Gema nos brindou com um excelente trabalho que eu não conhecia e vou buscá-lo porque, como oímos, é uma investigação assim, muito importante para acercar-se à obra de Eguren. Agradeço a professora. Bueno, el simbolismo en la creación poética de José María Eguren y Cruz y Souza. El presente trabajo se inscribe en un proyecto más amplio de reflexión en torno a la poesía peruana. En esta ponencia proponemos un estudio sobre la influencia del simbolismo en la obra poética de José María Eguren y la obra del poeta brasileño João da Cruz de Souza, y cómo esos dos poetas asimilaron en sus respectivas obras estas influencias. Contemporáneos, Eguren nació en Lima en el año 1874, ¿es eso? Y Cruz de Souza en la isla de Santa Catarina, ciudad de Florianópolis, en sur de Brasil, en el año de 1861. En su tiempo, ambos autores anunciaron algo de nuevo e extraordinario en sus composiciones poéticas. Está claro que los dos fueron influenciados por los poetas franceses simbolistas, Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé. Cruz de Souza recibe fuerte influencia de Baudelaire. José María Eguren, además, también es atraído por los escritos de Edgar Allan Poe. Sin embargo, la cuestión que se plantea es cómo esas influencias simbolistas se materializaron concretamente en las obras de los respectivos poetas brasileño y peruano. Al principio, tenemos la fuerte tendencia de las escuelas literarias en proponer sus etiquetas de clasificaciones. Aunque la poesía de Eguren resista a tales etiquetas, modernista, simbolista, pós-modernista, aunque otro segmento de la crítica sigue aislando el poeta del simbolismo francés, proponemos en esta ponencia aproximar el simbolismo como una tendencia reveladora en la obra poética de Eguren, principalmente en su primera fase. Así que el simbolismo no nos da la clave para descifrar toda su obra, pero, creo, nos ilumina el camino. Vamos a pasar unas fotos solo para que ustedes miren la figura, ¿no?, de Cruz de Souza, el poeta. Morreu muy joven, con 34 años. Su obra completa está en un libro así, que no es tan grande, pero muy importante para la literatura brasileña. Es Florianópolis, la isla, ¿no?, donde nació Cruz de Souza en la época de 1890. Una ciudad muy chica, una isla. Hay también dos fotos de Eguren
encontré, que ahora estoy al lado. Pesquisa na internet, não, porque não liga esse tipo de coisa. Essa foto creio que é clássica. Gracias. A obra poética de Cruz de Souza tampouco acepta essas classificações, pero é indudável que uma aura simbolista cubre esses dois escritores. Hoje, 100 anos depois da publicação de Simbólicas, de Eguren, e de Missal e Broquéis, de Cruz de Souza, que caminhos de comparação entre essas poéticas são possíveis? Para tentar contestar essa pergunta, em um campo aún por explorar, hacemos um repasso comparativo em suas respectivas obras. Vamos a concentrar o análise em las publicações antes citadas de los dos poetas, que é Simbólicas e Missal e Broquéis. João da Cruz de Souza é o iniciador do simbolismo na literatura brasileira, com a publicação de Broquéis, livro de poemas, e Missal, prosa poética. Todos os dois livros em el mesmo ano, 1893. O simbolismo que predominará em las letras brasileiras hasta mediados de la década de 1920, quando surge el modernismo. Cabe recordar que, apesar de llevar el mismo nombre, el modernismo brasileño corresponde em grande medida a las vanguardias que compreendem movimentos como o ultraísmo e o creacionismo, as vanguardias hispano-americanas. Aunque Cruz de Souza, com o livro de prosa poética Evocações, publicado em 1898, anuncia as bases do modernismo brasileiro, o escritor catarinense sigue sendo, para a crítica brasileira, essencialmente um poeta simbolista. É importante ter em conta o ambiente cultural da província de Desterro, hoje Florianópolis, de colonização açoriana, ou seja, portuguesa e africana, escravos, traídos de distintas partes de África e que constituíram a força de trabalho mais importante da economia colonial em Brasil. A literatura em essa época é fortemente influenciada por las tendências hegemônicas em Portugal e que, a sua vez, seguiam as correntes hegemônicas na literatura francesa. Em este modo, Cruz de Souza, em la primeira fase de sua obra, traz a inspiração essencialmente francesa, em los poemas de Broquéis e la prosa de Missal. Incluso o livro Missal é dedicado a Baudelaire. Essas composições fazem parte da reação brasileira ao movimento simbolista. E será Baudelaire o escritor que exercerá o impacto mais importante em essa primeira fase da obra de Cruz de Souza. A primeira repercussão da obra de Cruz de Souza em el extranjero foi em Argentina. Sin embargo, a crítica peruana não quedou em silêncio e se manifestou com Ventura García Calderón. Cito Eduardo Freire, em português, o notável intelectual peruano Ventura García Calderón, muito acatado no meio literário parisiense, declarou ser Cruz de Souza comparável a Baudelaire, sem que o mundo saiba, porque escrevia em português. Em Peru, o Centro de Estudos Brasileiros de Lima, em 1980, publicou a edição de Cruz de Souza, Poemas, com apresentação de Carlos Germán Belli e tradução de Javier Sologuri. Em sua introdução a Cruz de Souza, Poemas, disse Belli: "El poeta hijo de esclavos, periodista mal pagado e tras constantes vicissitudes familiares, representa a figura del poeta maldito. Luce una personalidad lírica bastante compleja, cuyo estilo deja entrever
rasgos diversos. El poeta resulta desbordado simultáneamente por la materialidad y la idealidad, y la desesperación en los sentidos sean aliados del pecado o en camino que conduce únicamente hacia el reino de Satán. En tanto, lo que anhela es la diáfana morada de Dios, a la que aspira llegar por la espiritualidad. La afición por el color blanco es una de las claves estilísticas del poeta. El poema que abre el libro Broquéis, Antífonas, es una suerte de himno al blanco. Después, el poema está. Yo voy a leer en portugués y hay la traducción de Sologuri en español. Antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turríbulos de Ares, formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, maditas frescuras, e dolência de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonia da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume, visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpias venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Fecundai, ó mistério destes versos, com a chama ideal de todos os mistérios, do sonho às mais azuis diafaneidades, que fuljam, que na estrofe se levantem, e as emoções, todas as castidades da alma do verso, pelos versos cantem. Acrescento eu, el simbolismo en Cruz de Souza es místico, imaginativo, subjetivo, individualista, introspectivo y musical, entre otros, por el uso idiosincrático que hace de la literación y de la asonancia. En Cruz de Souza vamos a encontrar lo exótico que puede ser el erotismo. En los sonetos prolifera ese tema que es, por lo demás, recurrente en su poética, el delirio. Una característica distinta de las de los simbolistas franceses que hay en Cruz de Souza es lo que le aproxima de Eguren. Aparece algo de lo divino, de la creación divina, en medio del deseo carnal. Aparece también el creyente cristiano. José María Eguren es reconocido como el modernizador de la poesía peruana. En Lima, como toda la América hispánica, es naturalmente fuerte la presencia de la literatura española, de modo que si bien Eguren se inspira en los franceses, introduce también elementos del medioevo en su simbolismo, como subraya Mariátegui. Esos elementos mantienen aún, según Mariátegui, una estrecha relación con los primeros años del poeta, su niñez en el ambiente campestre y sus lecturas. Dos han sido los más importantes factores en la formación del poeta dotado de riquísimo temperamento: las impresiones campestres recibidas en su infancia en la hacienda de su familia, en las inmediaciones de Lima, y las lecturas desde su niñez,
le hiciera de los clásicos españoles su hermano Jorge. Essas impressões levam Eguren a ter em suas primeiras obras poéticas a presença de sua niñez em um ambiente campestre de la hacienda de seus primeiros anos. Mariátegui señala que o poeta também expressa as coisas de la natureza com imagens que são fáceis de identificar e reconhecer. Para Ricardo Silva Santisteban, además de los elementos del medioevo, Eguren se apoia sobre um vasto conhecimento ayudado de uma imaginação visual de gran austeridade expressiva. Los reinos indeterminados donde se desarrollan los poemas de simbólicas les dan toque nebuloso, logrando um paisaje elemental, aclimatada perfectamente al simbolismo en el ámbito de las letras peruanas. Sin embargo, la tendencia predominante en la poesía de Eguren es la del simbolismo, declarado, por outra parte, por el propio poeta. Los grandes poetas simbolistas, fuera de sus acusadas tendencias, comparten su voluntad de trascender la realidad por medio de una sutil utilización de la impresión de los sentidos, es decir, de unir lo espiritual con el misterio de la materia. Para nosotros, entendemos que la estética de Eguren tiene muchos e importantes puntos de unión con la obra de los grandes maestros del simbolismo. En La Valquiria es donde se encuentran muy marcadas las huellas del exotismo. En José María Eguren, Aproximaciones y Perspectivas, publicado por la Universidad del Pacífico, John Trent propone: encontramos puentes tendidos, pero también palpables diferencias, porque Eguren, como nadie antes en Hispanoamérica, supo asimilar la lección aprendida del simbolismo. Por otro lado, en el poeta se da también un acercamiento enriquecedor de las pinturas pré-rafaelitas y impresionistas, ya que, al igual que otros grandes pintores poetas, Eguren foi, asimismo, um artista plástico singular e de gran calidad. La formación musical de Eguren y su gusto por los compositores impresionistas colabora también en su aproximación al mundo de los simbolistas. Esto es lo que hace a Eguren tan distinto y a la vez único y diferente de sus coetáneos modernistas, y porque su obra se adhiere hacia la poesía del futuro en Latinoamérica, aunque haya tenido tan poca difusión en el ámbito si la comparamos con la de otros poetas de su tiempo. Para comenzar, en su propio país, como siempre sucede, su poesía no fue apreciada por los propios críticos que podemos llamar oficiales, aunque es notoria la admiración inicial por Eguren de destacados creadores peruanos contemporáneos suyos, como Abraham Valdelomar y César Vallejo, y luego de la crítica como Enrique Carrillo, Jorge Basadre y José Carlos Mariátegui, y por la unánime admiración y lectura de su poesía de la gran generación vanguardista peruana de fines de los años 20, cuyos poetas supieron asimilar el espíritu, no la letra, de la creación poética de Eguren. Para finalizar, el simbolismo les tocó a los dos poetas de formas distintas,
y así lo presentar en sus poéticas. Lo que les aproxima es la producción de una poesía pura. Algunos poetas tienen el privilegio de que su obra resista al tiempo y a las clasificaciones literarias. Las poéticas de Cruz y Souza y de Eguren lograron esa permanencia, como prueba el interés de los críticos de las más distintas corrientes estéticas, y se refleja en un aumento considerable de la bibliografía crítica en las investigaciones que se llevan a cabo en distintas universidades. Pero lo que todavía llama la atención es el mutuo desconocimiento entre las obras de los escritores en Latinoamérica y su amplia circulación. Y su amplia circulación en todo el continente. Eso já foi exaustivamente discutido a lo largo de los últimos años y no logramos aún resolver. En el caso de los poetas Cruz y Souza y José María Eguren, nosotros, brasileños, cargamos una deuda aún más grande. Lo poco que nos legó, gracias a unos artículos en periódicos universitarios, todavía no tenemos una traducción de sus obras completas. Intentamos empezar un intercambio de informaciones sobre la poesía peruana. La primera iniciativa en nuestra universidad será para el próximo semestre una asignatura de estudio de la poesía peruana, que irá contemplar, entre otros importantes poetas peruanos, un examen de la obra poética de José María Eguren. Gracias.